Bienvenidos sean ustedes al arte de curar, porque curar es un arte y estamos hoy con la doctora Luz Guzmán. Luz, ¿quién es Luz Guzmán? ¿Dónde nació? ¿Por qué medicina? ¿Y por qué la parte de neumología en medicina? Saludos amigos televidentes, un placer, totalmente encantada de estar aquí en esta mi casa, El Arte de Curar. Bueno, yo soy la mayor de 5 hermanos, nací en el municipio de Tenares, que pertenece a la provincia Hermanas Mirabal, tierra de mariposas. Yo diría que desde muy pequeña, quizás de una manera muy inconsciente e inocente, siempre estuve inclinada a la medicina. Resulta, mi padre es médico, allá en Tenares. Recuerdo como ahora de pequeña, como cuando sus amigos lo visitaban, yo los acosaba con mis jarabes para la gripe. Ese era mi juego favorito realmente, jugar a ser médico y a sanar. Yo diría que ya desde ese entonces viene naciendo en mí este amor que tengo por la medicina y sobre todo por la salud respiratoria. Bien, y entonces, ¿dónde hace la especialidad? Bueno, la especialidad medicina interna la hice en el Hospital Salvador Bienvenido Gautier y la especialidad en neumología también en mi alma mater, ¿verdad? El Hospital Salvador Bienvenido Gautier. Tú eres una hija del Gutiérrez. Una hija del Gautier, goteriana, Bueno, totalmente. saludamos donde quiera que esté al doctor Amaury Rancière, maestro de maestros, y quien ha sido profesor de tantas generaciones en ese hospital. Ya retirado, pero hay que honor a quien honor merece. El doctor Amaury Rancière ha sido un hombre muy dedicado al área de la neumología. Ustedes, Cierto. yo me imagino que lo ven como un padre, ¿verdad? Por supuesto, el doctor es maestro de maestros. Yo incluso me atrevería a decir que el doctor definitivamente es casi padre de la neumología acá en Santo Domingo, en el país, con la cantidad de médicos egresados formados allá en el Gautier. Doctora, estamos entrando ya, bueno, otoño, ahorita pisamos invierno. La atmósfera tiene mucho que ver con las enfermedades respiratorias, las estaciones también. ¿A qué se debe eso? ¿Eso siempre ha sido así? Mire, es una pregunta compleja. ¿Eso siempre ha sido así? ¿O tiene que ver también la contaminación? ¿Tiene que ver los hábitos? ¿Tiene que ver, por ejemplo, nosotros tenemos aquí yo no sé cuántos billones de vehículos ya dando vueltas? Pero como quiera, hay como enfermedades por temporadas. ¿Usted me puede explicar eso? Sí, claro, los cambios en la temperatura, el descenso de la temperatura tiene un impacto directo sobre la salud respiratoria, ya que aumenta lo que es la sobrevida de los virus, bacterias y hongos en la atmósfera, lo que lo hacen tener una vida media en esta área más prolongada, por lo tanto mayor riesgo de que las personas puedan infectarse. En cuanto a la contaminación atmosférica, realmente sí juega un papel muy importante en la salud respiratoria, ya que es un factor que predispone a enfermedades respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, que siempre se asocia a tabaquismo, pero existe también una relación muy íntima con lo que es la contaminación ambiental, también las exacerbaciones de otras entidades respiratorias, como es el caso del asma, o pacientes con bronquiectasias, que son pacientes que tienen alto riesgo de infectarse, entre otras. Ok, entonces, ahora en esta época, sé que hay presencia de muchos virus. ¿Cuál es el virus que en este momento está en pico, podríamos decir así? Sí, durante los meses de otoño comienza un ascenso de los virus respiratorios, sobre todo virus sincitial respiratorio. Ya para inicios de octubre comienza el ascenso de los casos de influenza, con sus picos más altos en los meses noviembre, diciembre. Y como el COVID es un amigo que ha venido para quedarse, también se tiene previsto un aumento de los casos de COVID-19 para los meses de invierno. Bueno, el virus sincitial respiratorio ataca desde tan temprano como en los primeros meses de edad.
Y una de las patologías que es el pan nuestro de cada día de un pediatra cuando llegan las bronquiolitis, que es una inflamación de los bronquiolos, así mismo, una bronquiolitis. Todo lo que es itis en medicina es inflamación. Y entonces estos niños parecen mucho como si llegaran, como la gente dice, apretados, porque llegan con dificultad para respirar, con sibilancia, tosen, o sea, hay el pitico, que es la sibilancia, y entonces a veces se manejan mal. Habían estadísticas, doctora, de que hasta un 50% de los niños que hacían bronquiolitis una o dos veces terminaban siendo pacientes asmáticos. ¿Eso se mantiene? ¿Eso no se mantiene? Realmente el asma como tal es una enfermedad donde pueden interferir diferentes factores y por supuesto las infecciones respiratorias en una etapa temprana, sobre todo aquellas que suelen ser recurrentes, constituyen un factor de riesgo importante para asma. Prácticamente un factor predisponente. Sí. ¿Qué debe de hacer la gente cuando es atacada, por ejemplo, por el virus de la influenza? Bueno, lo primero es nunca subestimar los síntomas. Lo ideal siempre será acudir a una consulta especializada, porque el tema con estos virus es que por clínica se hace difícil poder etiquetar y decir, por la clínica que tienes influenza, por la clínica que tienes sincitial respiratorio o por la clínica que tienes COVID-19. Se requieren realizar pruebas diagnósticas para corroborar y tener una aproximación diagnóstica mucho más específica. Sabemos en el contexto específico de la influenza que cuando es diagnosticada a tiempo, sobre todo en un intervalo de 48 horas, tenemos la oportunidad de brindar un tratamiento antiviral específico que es el oseltamivir, que pierde eficacia a medida que va aumentando el tiempo, el transcurso, o sea, ya luego de 48 horas el efecto que tiene el medicamento es mínimo. Estos pacientes, entonces, ustedes le mandan a hacer un panel respiratorio. Sí, es cierto, a estos pacientes le mandamos a hacer panel respiratorio. El panel respiratorio realmente se ha convertido en una gran herramienta, un gran aliado, no solamente en el mundo de la neumología, porque existen otros paneles que aplicados por la misma tecnología FilmArray para detectar microorganismos a través de PCR, nos permite tener un diagnóstico rápido en cuestiones de horas. Por lo tanto, esta brecha entre síntomas y diagnósticos se acorta y el paciente puede recibir un mejor tratamiento de manera más rápida y mucho más oportuna. Pacientes que tienen sincitial respiratorio, o bueno, vamos a seguir con el virus de la influenza. Pacientes que tienen virus de la influenza, ¿cuál es el cuadro típico? O sea, ¿cuál es el cuadro típico? O sea, hablo de signos y síntomas para uno, aunque usted dijo que se parece, se puede parecer, pero ¿qué es lo que normalmente aparece cuando un paciente tiene influenza? En la influenza podemos ver que inicia como si fuera un proceso respiratorio normal, el paciente inicia con un cuadro de malestar general, debilidad, inician los picos febriles, sin predominio en el horario, se puede acompañar de síntomas de vía aérea superior, llámese congestión nasal, salida de secreciones, pueden ser hialinas o tomar pigmentación. En cuanto a la parte respiratoria, vía aérea inferior, inician los síntomas como tos, una tos que suele ser productiva, es decir, una tos que se acompaña de secreciones, de catarro, ¿verdad? En buen dominicano, en ocasiones puede cursar con dificultad respiratoria. Se estima que un 20% de los pacientes pueden cursar también con síntomas gastrointestinales, llámese náuseas, vómitos, evacuaciones diarreicas, dolor en las articulaciones. Aproximadamente un 10% también puede presentar manifestaciones oculares, lo que se conoce como la conjuntivitis viral. Son algunos de los síntomas que podemos ver en influenza. Bueno, por ahí hay que hacer mucho diagnóstico diferencial porque te ha tocado una cantidad de signos y síntomas que puede ser una cosa como puede ser la otra, incluyendo sistema gastrointestinal. Claro. Si usted imagina que una gente venga con vómitos o con náuseas o con dolores abdominales y nadie va a pensar al inicio que eso va a ser un sincitial respiratorio. Sin embargo, puede ocurrir y aunque no sea los signos y síntomas predominantes,
pero lo acompaña. Y cuando hablaba de secreción nasal, uno dice, pero, ¿y la rinitis? Exacto, Entonces, ¿qué es lo primero que me da secreción exacto. nasal? Y de hecho pasa con frecuencia que los pacientes llegan a la consulta y dicen, bueno, yo pensaba que se trataba de un proceso alérgico, entonces tomé antialérgicos, justamente por ese inicio de congestión nasal y salida de secreciones. Pero hay síntomas que te deben hacer pensar de inmediato, esto no es una simple alergia. ¿Como cuáles? No es normal que una alergia te dé fiebre. No es normal que una alergia se acompañe con esa carga de malestar general, de dolor en articulaciones, que se acompañe de tos con expectoraciones también. Entonces, esos son como pequeños red flags que deben hacer pensar, no, esto no es alergia, debo ir a una consulta especializada. Y en este país que a la gente le gusta tanto automedicarse, Sí. doctora, en el área suya, esto de la automedicación es frecuente, pero yo no quiero que usted me conteste. Vamos a dejar esa pregunta en el aire porque vamos a una primera pausa aquí en El Arte de Curar. Volvemos en breve. Continuamos con su espacio El Arte de Curar, porque curar es un arte. Y le recordamos que estamos hablando con la doctora Luz Guzmán. Doctora, la gente quiere saber dónde la encuentran, qué días, cuál es su horario. Eh, dígalo para que la gente lo escuche. Estamos en Centro Médico UCE, edificio UC1, consultorio 121, lunes, martes y jueves. Bueno, ahí está el teléfono para hacer la cita. 829-546-6804 vía WhatsApp. Bueno, ahí está para que hagan su cita con la doctora Luz Guzmán, neumóloga. ¿Se dice neumóloga? Sí, claro. Se va con la A. Claro, por Porque supuesto. hoy hice la pregunta con un poquito de duda, pero siempre uno dice neumóloga, la neumóloga. Neumo es aire, ¿verdad, doctor? Sí, sí. Entonces de ahí, neumóloga. Bueno, doctora, en nuestro país y siempre ha sido una preocupación dentro de las enfermedades respiratorias, una enfermedad que es muy vieja, que tiene miles de años acompañando al hombre y que se produce por un bacilo llamado bacilo de Koch, conocida comúnmente como tuberculosis pulmonar. Todavía en nuestro país, y esta es una pregunta, ¿es una preocupación esa enfermedad? Claro que sí. Para nadie es un secreto, o sea, nosotros somos considerados un país donde la tuberculosis es endémica. Vemos muchos casos de tuberculosis. Lamentable que la gran mayoría de casos llegan ya con bastante tiempo de síntomas. Muchos pueden llegar con complicaciones, como es el caso de las efusiones pleurales, los famosos derrames pleurales, acumulación de líquido entre las capas que envuelven el pulmón y el tórax. Con diseminación bastante extensa. Realmente sigue siendo un problema en nuestro país. ¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis pulmonar que la gente debería hacer? Sí, los síntomas de tuberculosis inician como un cuadro de tos, una tos que puede ser productiva o escasamente productiva, es decir, que puede o no estar acompañada de secreciones al toser. Fiebre que por lo general tiene un predominio en las noches, en la tardecita. Se puede acompañar de sudoraciones también, sudoraciones profusas, pérdida de peso. Por lo general viene con una clínica mayor a 14 días de estos síntomas. En ocasiones puede llegar a presentarse con dificultad para respirar, lo que nosotros llamamos como disnea. Básicamente estas son las manifestaciones cardinales de la tuberculosis. ¿Se cura la tuberculosis, doctora? Claro. Porque hay gente que dice que eso no se cura. La tuberculosis se cura, se trata con medicamentos que tienen mayor eficacia cuando se inician de manera oportuna y el régimen de tratamiento es prescrito
por los programas de tuberculosis, que realmente en nuestro país tenemos muy buenos programas para tratamiento y también para seguimiento de pacientes con tuberculosis. ¿Y eso llega a todo el mundo? Claro que sí. El tratamiento de tuberculosis está dispuesto en todas las unidades de atención primaria del país. Había una estrategia de mano-boca, yo no sé si eso existe todavía, que era que los pacientes iban a la unidad de atención primaria y allá le suministraban el medicamento. Sí, sí, es correcto. ¿Sigue todavía esa Sí, estrategia? la estrategia es supervisar que realmente el paciente reciba el tratamiento, que lo esté tomando y de esa manera garantizar una verdadera adherencia al tratamiento. Y tenemos mejores resultados. Un paciente que lleve un tratamiento correcto, ¿en qué tiempo se supone debe de curarse? Durante el seguimiento de los pacientes con tuberculosis se le van realizando pruebas de seguimiento, las pruebas de baciloscopía control. Existen en la actualidad diferentes regímenes de tratamiento. El que estamos utilizando actualmente en el país es un régimen de 6 meses. En este intervalo de tiempo al paciente se le realizan baciloscopías seriadas para realmente garantizar ya que el bacilo no esté presente. Sin embargo, la persona deja de ser contagiosa. Si deja de ser contagiosa Rápido. luego de 4 semanas de haber iniciado el Que tratamiento. es bueno que se sepa eso. Claro, claro, es bueno que se sepa, pero también es bueno puntualizar que a estas 4 semanas no se da por hecho que deja de ser bacilífero el paciente, sino que se les realiza la baciloscopía control para corroborar que verdaderamente no sea bacilífero. Perfecto, que es precisamente el que puede, como se contagia la enfermedad a través, ¿verdad?, de las gotitas de flujo, donde la persona tose y no se cubre, porque adelante, si usted tiene una enfermedad respiratoria, aunque no sea tuberculosis, si usted va a toser, cúbrase. Claro. Y luego lávese las manos, si no tenía un pañuelo, porque ya la gente no usa pañuelo. En épocas anteriores era casi una ofensa a un hombre salir sin pañuelo. Pregúntale a todos los que están aquí cuántos tienen pañuelo. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos tienen? Creo que ya ninguno. está diciendo que no, la gente que está en la cámara. Es más, eso era como parte como la media de un hombre tener los pañuelos. Sí. Sin embargo, no se usa y sin embargo es una medida de higiene porque el pañuelo te ayuda a limpiar cosas, a cubrirte cuando estornuda, cuando tose, pero es así. A veces las cosas van hacia atrás. Pero realmente lo correcto es que si usted tiene algún síntoma respiratorio, utilice medidas de higiene respiratoria, lavado de las manos, el uso de mascarillas, sobre todo si va a entrar en contacto con pacientes que no tienen un sistema inmunológico muy bueno, que digamos, es decir, niños recién nacidos, adultos mayores, sobre todo aquellos adultos que tienen múltiples comorbilidades como diabetes o que tienen algún diagnóstico, algún cáncer diagnosticado, que llevan tratamiento con inmunosupresores, por ejemplo. Tenemos que cuidarnos nosotros, pero también cuidar a las personas a nuestro alrededor. El bacilo de Calmette-Guerin se hizo famoso por las iniciales BCG. Mucha gente entiende que porque le ponen esa vacuna ya no puede hacer una tuberculosis, que es la que deja la marquita. Explíquele, doctora, a la gente, ¿qué es lo que se persigue con esa vacuna? Lo que perseguimos con esta vacuna es reducir el riesgo de infecciones graves por tuberculosis, pero eso no implica que la persona no le pueda dar tuberculosis. De hecho, se estima que gran porcentaje de la población ya ha tenido contacto con tuberculosis, lo que se conoce como una primoinfección, solamente que en este momento su sistema inmunológico estuvo en la capacidad de evitar que esta primoinfección evolucionara a una enfermedad per se. Cuando la doctora habla de enfermedades graves, recuérdense que aunque estamos hablando de tuberculosis pulmonar, puede en un caso tener una persona una tuberculosis miliar, puede hacer una meningitis tuberculosa, puede hacer una tuberculosis renal, ósea, o sea, intestinal, o sea, la tuberculosis es una enfermedad que puede ese bacilo sembrar donde menos usted se imagina, en los ovarios de una mujer, en cualquier lugar de la economía. Y por eso yo, como pediatra, les recomiendo que siempre permitan a sus niños recibir
vacunas. Las vacunas salvan vidas. Claro. Las vacunas salvan vidas. Y la gente no ha podido entender eso, aunque hay muchos rumores por ahí de que, bueno, he escuchado noticias tremendistas de que si 1.000 millones de gente se van a morir quizás de aquí al 2027, creo que es, por esto de la vacuna de COVID. ¿Qué usted dice de eso, doctora? Sí, mira, realmente es alarmante la gran cantidad de movimientos antivacunas que existen en la actualidad y la gran desinformación de la población. Muchas veces esos movimientos hacen publicidad a través de las redes sociales con informaciones que realmente no son ciertas, entonces puede llegar a población susceptible que quizás den por bueno y válido todo lo que ven en redes sociales y adoptar estas conductas que realmente son conductas que pueden atentar no solamente con la salud de la persona, sino también con la salud de la comunidad completa. En la actualidad tenemos un sinnúmero de vacunas que se aplican desde el momento del nacimiento y estas buscan enérgicamente controlar aquellas infecciones que pueden tener un curso grave. Realmente la vacunación, vacunar a tus hijos, diría que es el primer acto de amor que se puede tener hacia ellos. Así es. Estamos conversando con la doctora Luz Guzmán, ya le dije dónde presta su servicio. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos. Continuamos con el arte de curar, porque curar es un arte. Doctora, asma. Y yo no la voy a dejar ir porque vamos a ir repasando, ¿verdad? Usted habló de las infecciones de temporada, hablamos del sincitial, hablamos de la influenza, está también el parainfluenza, están los adenovirus que también pueden atacar, pero una gran parte de la población tiene la gran pregunta de si el asma se cura o si el asma no se cura, si se puede llegar a controlar. Pero además, doctora, mire, usted me va a hablar de las creencias y tabúes que tiene la gente sobre esta enfermedad. Creencias y tabúes. Que si tal aceite, que si el lagartíjaro frito, que si la que si yo qué. Usted conoce de eso porque usted ha oído mucho. Sí. Así que explíqueme sobre el asma bronquial. Bueno, hablando de asma, iniciar, vamos a definir la enfermedad. El asma, por definición, es una enfermedad inflamatoria, crónica de la vía respiratoria. Vamos a resaltar la palabra crónica, que viene de tiempo, ¿verdad? Es decir, que es una enfermedad que persiste, no se cura, se controla. De hecho, está descrito dentro del curso de la enfermedad que los pacientes pueden entrar en grandes periodos de control, pero que existe la posibilidad, existe el riesgo de que pueda volver a exacerbarse y presentar esas manifestaciones del asma. El asma, esa inflamación que está presente en la vía aérea puede generar obstrucción en la vía aérea. Pensemos en la vía aérea como un árbol invertido, ¿verdad? Donde tenemos un tronco que va dando ramas, 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 y esta es la vía respiratoria, la vía aérea. Esa inflamación puede obstruir esa vía y al obstruirse pueden presentarse manifestaciones como dificultad para respirar, esa sensación de que respiro, de que tomo aire, pero aún así me falta, me es insuficiente. Este cuadro de dolor de pecho, que es un dolor que suele ser opresivo, intenso, puede acompañarse de los famosos piticos, los sibilantes al momento de respirar, este silbido. Puede incluso presentarse con otros equivalentes, como es el caso de la tos, una tos seca, totalmente improductiva, que suele ser persistente, que suele ser irritativa, que puede ocasionar incluso despertares en la noche con la tos, con falta de aire, con opresión. Es importante resaltar que para tener manifestaciones de asma o para tener una crisis asmática no se necesita
que estén todas las manifestaciones presentes. Con una es suficiente. Entonces, en conclusión, realmente esta enfermedad es crónica, puede controlarse, pero no desaparece del todo. Vemos casos que niños que comienzan a hacer crisis de broncoespasmo seguidas, se le hace espirometría, se etiqueta de asma, se le dan medicamentos para controlarla. Ha venido desde antes de usted nacer, que comenzamos a tratar pacientes sí, de asma, y lo puedo decir así, he visto que vienen generaciones de medicamentos y que uno va sustituyendo al otro. En una época se puso muy de moda el cromoglicato de sodio, algo así. Luego después se puso de moda el ketotifen para medicamentos que trataban de evitar que se desgranule el mastocito. O sea, y yo veo como que en los últimos años ha habido mucha tendencia al uso de esteroides. Sí, es correcto. Veo que se usan los broncodilatadores en el momento de la crisis, pero veo que a través de los años lo que va poniéndose como más, yo no sé, en moda diría, es el uso de los esteroides. Y entiendo que será por esa reacción inflamatoria que usted habla. Correcto. Cuando hablamos de tratamiento de asma, la piedra angular del tratamiento siempre serán los esteroides inhalados. El uso de los broncodilatadores es más bien un uso como coadyuvante, pero lo principal siempre serán los esteroides inhalados, justamente por tratarse de una enfermedad inflamatoria. Sí es cierto que las medicaciones van evolucionando. De hecho, me llena de alegría poder decir que esos pacientes que tienen asma, pero no cualquier asma, sino asma grave. Esa rebelde. Asma, ¿verdad? De hombre, asma grave. Tenemos disponible ya otro arsenal de medicación para esos pacientes, como es el uso de los biológicos. Y digo que me llena de orgullo porque los tenemos disponibles en el país. De momento tenemos el omalizumab y tenemos el benralizumab. Ambos de momento disponibles, gracias a Dios, a través del programa de alto costo. De hecho, dentro de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax tenemos el capítulo de asma grave, del cual estoy muy orgullosa de pertenecer, donde tenemos sede en Santiago y sede acá en Santo Domingo, en el Hospital Salvador Begutier, donde podemos evaluar, captar esos pacientes con asma grave, presentarlos a un comité multidisciplinario y facilitarle a través de salud pública la administración de esos medicamentos biológicos que realmente tienen un impacto increíble en la vida de estos pacientes. Una cosa maravillosa. ¿Y cómo sabemos que un paciente puede etiquetarse o clasificarlo en asma grave? Ok, vamos a hacer una ruta crítica, ¿verdad?, del paciente con asma. Tenemos este paciente que viene con dificultad respiratoria, que viene con esa historia de que a veces suena un pitico en el pecho, las manifestaciones de asma que estuvimos conversando. Este paciente llega a la consulta de neumología, ¿verdad? Acá el neumólogo abarca lo que es el arsenal diagnóstico, donde se le realizarán a este paciente pruebas de función pulmonar, espirometría. En ocasiones se les realizan otras pruebas un poquito más avanzadas, como es el caso de la determinación de la fracción expirada de óxido nítrico, lo que llamamos FeNO, que no es más que una prueba para evaluar la inflamación en la vía respiratoria, o pruebas de broncoprovocación. Una vez realizado el diagnóstico, ¿verdad?, se le inicia el tratamiento a este paciente. Tratamiento, según las manifestaciones, según la gravedad, se pueden tener diferentes escalones. ¿Qué sucede con el paciente de asma grave? El paciente de asma grave es un paciente que ya se encuentra en un escalón de tratamiento elevado, un escalón 5. Dirán, ¿qué es eso? Bueno, es un paciente que se encuentra ya utilizando altas dosis de esteroides inhalados
combinados con broncodilatadores, también con los medicamentos que usted mencionaba, como es el caso de los antileucotrienos, incluso con ciclos de esteroides oral, pero que el paciente persiste sintomático, persiste con esta dificultad para respirar que le impide realizar sus tareas. Es un paciente que se ingresa 2 y hasta 3 veces al año a causa de las manifestaciones de asma, a pesar de que ya el paciente se encuentra en un tratamiento tope, óptimo y bien adherido. Entonces, este paciente lo clasificamos como un paciente de asma grave. Este caso se capta, se envía al comité de asma grave. En el comité de la reunión multidisciplinaria, ¿verdad?, se evalúan potenciales causas que pudieran estar interviniendo en el control de la enfermedad y se evalúa ya el inicio del biológico que le corresponde al paciente según el tipo de asma que tiene. Porque recordar que tenemos 2 tipos de asma, está el asma T2, el asma no T2, el T2 es el más frecuente. Y aquí viene lo que es el asma alérgico, dependiente de IgE, viene el asma eosinofílico, y dependiendo de esta fenotipificación del paciente, pues se determina el biológico que vamos a utilizar. Vamos a hacer la última pausa ya para venir a la parte final del programa. Continuamos con el arte de curar y estamos conversando con la doctora Luz Guzmán, quien es médico neumóloga, especialista en vías respiratorias, y hemos estado tratando varios temas con ella. Pero decía ahorita que hay unos T1, que hay un T2. Explíqueme esa T, porque los médicos hablan muy enredados. ¿Qué es eso de T2 y T1? Bueno, aquí interviene un poco lo que es la fisiopatología del asma, para saber cuáles son las células que pudieran estar interfiriendo o contribuyendo ¿verdad?, a la aparición de la enfermedad per se. Y lo clasificamos como T2, no T2, según la implicación de los linfocitos, estas pequeñas células que tenemos, ¿verdad? Entonces, decía que estos pacientes pueden ser clasificados como alérgicos, dependiendo de los valores de IgE, inmunoglobulina E, o dependiendo de los valores de eosinófilos. Entonces, ya una vez se determina si es por IgE o si es por eosinófilo, podemos tener una aproximación y determinar cuál es el tratamiento biológico ideal para este paciente y poder canalizarlo a través del programa de alto costo e iniciar tratamiento. Doctora, aunque el asma es crónica y no se cura, vi muchos casos de niños que hacían crisis de broncoespasmo y después que llegaban a la adolescencia no volvían a hacer más crisis de broncoespasmo. Sí, es cierto, podemos verlo. De hecho, esa es una de las bondades de la enfermedad, que gracias a Dios las manifestaciones, esa inflamación, esa obstrucción de la vía respiratoria no está presente todo el tiempo. Por eso decimos que es variable la obstrucción. Y esos pacientes por lo general entran en lo que se conoce como un sueño inmunológico, donde la enfermedad se controla. Se controla, pero es importante saber que una vez asmático, se es asmático para siempre y que se deben tener cuidados respecto a la exposición. Estos pacientes pueden estar perfectamente controlados, pero quizás el humo de cigarrillo de segunda mano, la contaminación, quema de basura o un proceso infeccioso respiratorio pueden ser más que suficientes para que este asma que se encuentra en este sueño inmunológico despierte con toda la sintomatología. Hay medicamentos que lo caracteriza. que no le van bien al asma, por ejemplo la aspirina. Hay gente que toma aspirina y hace una crisis. Ese es un tipo específico de asma. Y hay otros que si hacen mucho ejercicio o corren mucho, cuando viene a ver terminan en una crisis. Ese es el famoso asma inducido por el ejercicio. Son pacientes que en el único momento donde pueden presentar manifestaciones de asma es cuando entran en una actividad física extenuante. Y lo de la aspirina es 1% de pacientes. Sí, eso no es a todos. No es a todos, solamente una pequeña porcentaje de pacientes que tienen una asociación entre asma y uso de aspirina. Pero son pocos. ¿En los adultos ustedes le hacen
pruebas o lo tratan junto con el alergólogo, porque cuando tú hablas con un alergólogo, la cosa es totalmente diferente. Cuando tú hablas con un alergólogo, ellos hablan de que el porciento más elevado de asma tiene un componente alérgico y que ellos tienen que determinar a qué están haciendo alergia. Con los niños se le mandan a hacer pruebas y le van poniendo pequeñas cantidades, ¿verdad? En la piel y van viendo a qué tipo de alimento o pelo de un animal, de un perro, de un gato, no sé qué, desencadena. ¿Cuál qué usted opina sobre eso? Realmente la realización de las pruebas de alergología, el famoso prick test, sí está indicado en el seguimiento del paciente con asma. Se hace realmente muy importante poder determinar, obviamente en el contexto de estos pacientes que son asmáticos alérgicos, determinar aquellas causas potenciales que pueden exacerbar el cuadro de asma del paciente y si se envía a la alergología con fines de realización del prick test. Pero es importante recordar que si bien es cierto que existe una relación cercana asma y alergia, no todos los pacientes asmáticos son alérgicos. Están los asmáticos eosinofílicos, por ejemplo, que donde su asma no depende de estos desencadenantes, estos exacerbadores. Por eso es que el asma al final del día siempre será una patología manejada por el neumólogo. Eso es de neumología. Cuando yo le mandaba a hacer un conteo de eosinófilos y inmunoglobulina E le encontraba muy elevada y pacientes que realmente seguían haciendo crisis, aún calculándole bien sus esteroides, los demás medicamentos que normalmente siempre utilizamos, yo lo mandaba a hacerle sus pruebas. Y la verdad es que venían con unas especificaciones. Yo recuerdo que una señora me dijo, mire doctor, pero es que el tratamiento va a matar al muchacho, porque ese hombre ahora no quiere que coman esto o lo otro. Y digo, bueno, usted decide, pero eso fue lo que salió en la prueba. Porque a veces que no puede, que el huevo, que le quitan como muchas cosas. Sí. Pero entiendo que será por un tiempo. Sí, claro. Realmente es importante poder tener control sobre todos aquellos elementos que pueden exacerbar la enfermedad. De nada sirve que el paciente vaya a su consulta de neumología, que se adhiera al tratamiento que se le está prescribiendo, si al final del día el paciente va a seguir expuesto a todos aquellos elementos que pueden exacerbar la enfermedad. Por ejemplo, hemos tenido casos de pacientes que han tenido que cambiar de casa, mudarse, quizás porque en la casa existe filtración y esa filtración en la humedad se representa realmente como un exacerbador para el cuadro del asma. Pacientes que quizás trabajan y en su ambiente laboral fuman, por ejemplo, y el humo de cigarrillo exacerba su cuadro, o que trabajan en talleres de pintura de plomo, por ejemplo. Lamentablemente estos cambios son a veces, yo digo que el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación, pero también tiene una gran resistencia a los cambios. Estos cambios son difíciles, pero son muy necesarios para poder garantizar un verdadero control de la enfermedad. Mire, doctora, eso es tan así. Yo mandé a mudar a una gente que unos niños me lo llevaban, que vivían justamente al lado de un taller de banistería. Ah, imagínese Doctora, usted. y con solo mudarse, desapareció. Esos niños iban todos los meses y a veces hasta 2 veces al mes. Y cuando lo investigué, era que vivían al lado de un taller de banistería. También tuve un caso de que me llevaban siempre los niños congestionados los lunes. Y como yo llevaba un schedule, dice, pero ven acá, es que yo no entiendo, o domingo en la noche o lunes, porque es que el ama no tiene día, y comencé a investigar. Lo que pasa era que los familiares, siempre los padres dejaban a los niños el fin de semana donde unos abuelos, y los dos eran grandes fumadores. Ay, imagínese usted. Y yo tuve que hacer hasta un consejo de familia para arreglar eso. Entonces, con esto lo que le quiero decir es, llévense de su médico, llévense de su médico. Usted se puede tomar todos los medicamentos del mundo y si no modifica algunas medidas que le van a decir, porque vinieron en el análisis o por el interrogatorio que usted hizo, pues entonces no van a curarse.
un mensaje final para terminar con el programa, doctora. Bueno, siempre me gusta puntualizar, evitar a toda costa la automedicación. Nunca subestimes tus síntomas y ve a una consulta especializada. Gracias, doctora Luz Guzmán, neumóloga. Gracias. Desde el arte de curar solamente queremos decirle gracias a ustedes por mantenerse ahí en sus televisores. Gracias. Será hasta una próxima ocasión.